¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. La Corte Internacional de Justicia ha emitido un veredicto unánime rechazando la demanda interpuesta por México contra Ecuador en relación con la incursión de la Fuerza Pública Ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. El gobierno argentino reafirmó que no retirará a su embajador en España, calificando el reciente conflicto entre ambos países como una cuestión del debate de las ideas. En Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, acusó a Rusia de lanzar un arma antiespacial que ahora está en la misma órbita que un satélite del gobierno estadounidense. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha convocado a elecciones para el 4 de julio. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que la Corte Internacional de Justicia rechazó por unanimidad la demanda de México contra Ecuador por la incursión de fuerzas ecuatorianas en la Embajada Mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado por corrupción. La CIJ falló que México no probó un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a sus derechos. La Corte Internacional de Justicia ha emitido un veredicto unánime rechazando la demanda interpuesta por México contra Ecuador en relación con la incursión de las fuerzas públicas ecuatorianas en la Embajada de México en Quito. El 5 de abril, las fuerzas ecuatorianas ingresaron a la embajada para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano, el correísta Jorge Glass, condenado por corrupción. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó la demanda el 11 de abril, alegando que unos 15 agentes de operaciones especiales ingresaron sin autorización a la embajada, agrediendo violentamente al subjefe de misión, Roberto Canseco, y extrayendo a Glass. El gobierno izquierdista de López Obrador había ofrecido proteger a Glass, pese a que era buscado por la justicia ecuatoriana. Ante ello, México argumentó que este acto formaba parte de una serie de intimidaciones continuas desde la llegada de Glass a la embajada en diciembre del 2023 y su solicitud de asilo. La CIJ en su fallo destacó que México no proporcionó pruebas de un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a sus derechos. Ecuador, en su defensa, aseguró que se brinda protección total a las instalaciones y residencias diplomáticas mexicanas y que no existen amenazas a propiedades o archivos relevantes. El gobierno de Quito también afirmó que el incidente fue aislado y excepcional, destinado exclusivamente a llevar a Glass ante la justicia. El tribunal aceptó las garantías de Ecuador, consideradas vinculantes y que crean obligaciones jurídicas. Además, los magistrados concluyeron que las circunstancias no justifican medidas provisionales según el artículo 41 del Estatuto de la Corte. La Cancillería de Ecuador celebró la decisión, señalando que la CIJ reconoció la buena fe de Ecuador y aclaró que no hay riesgo para los derechos de México bajo la Convención de Viena. Este fallo pone en evidencia la falta de fundamentos sólidos en las acusaciones mexicanas y subraya la necesidad de prudencia y verificación antes de llevar disputas diplomáticas a instancias internacionales. El veredicto es un llamado de atención para el gobierno izquierdista de López Obrador, que intentó proteger a un criminal del correísmo por ser parte del bloque del socialismo del siglo XXI. Y por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción por 60 días en las provincias Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana. Noboa aseguró que esta medida marca la segunda fase de la guerra contra las bandas del crimen organizado, una lucha que inició a principios de este año. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado.
Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder. Continuamos en Ecuador. En un operativo contra el crimen organizado, al menos 54 personas fueron detenidas este jueves. La operación denominada Cero Impunidad 2 se llevó a cabo en 6 provincias costeras del país: Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro, según informó la Policía Nacional. Estas detenciones forman parte de la segunda fase de la guerra declarada contra el crimen organizado por el presidente Daniel Noboa, quien decretó un nuevo estado de excepción en 7 provincias desde el miércoles. Este estado de excepción es una respuesta a lo que Noboa ha identificado como un conflicto armado interno contra la delincuencia organizada, elevando la gravedad de la situación. La Policía Nacional informó que el operativo afectó a 15 bandas del crimen organizado, las cuales han sido catalogadas como grupos terroristas por el gobierno ecuatoriano. Además de las detenciones, se decomisaron 20 armas de fuego, 610 cartuchos, más de 24 kilos de drogas, 743 cápsulas detonantes, 604 tacos de dinamita, $30.560 en efectivo y 32 teléfonos móviles. El gobierno de Noboa ha intensificado la lucha contra más de una veintena de bandas criminales que operan en Ecuador, muchas involucradas en el narcotráfico. Estas mafias han contribuido al alarmante aumento de la violencia en el país, que registró en el 2023 una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionando a Ecuador entre los países con más homicidios en Latinoamérica. El operativo Cero Impunidad 2 es un paso firme en la lucha del gobierno ecuatoriano por recuperar la seguridad y el orden, enfrentándose a estas organizaciones criminales que han sembrado el terror en diversas comunidades del país. Por otro lado, el gobierno argentino reafirmó que no retirará a su embajador en España, calificando el reciente conflicto entre ambos países como una cuestión del debate de las ideas. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz presidencial Manuel Adorni consideró descabellada la retirada de la embajadora española en Buenos Aires. Con respecto a que el gobierno de España haya decidido retirar a la embajadora aquí en Argentina, bueno, nos parece por supuesto algo que no debió haber ocurrido, simplemente porque la verdad es que dejar a los españoles sin representación en Argentina nos parece la verdad algo descabellado, absolutamente descabellado. Pero de todas maneras, nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador, no hay ninguna razón para hacerlo, porque siempre dijimos que nosotros esto no es una cuestión ni diplomática, ni de relaciones comerciales, ni de ninguna otra índole que escape estrictamente una cuestión del debate de las ideas o de la confrontación, si querés, por supuesto, de las diferencias profundas que hay entre dos personas. Nos vamos a España, donde el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por paralizar el país durante 5 días. Añadió que el líder socialista huyó del Congreso de los Diputados para evitar rendir explicaciones. Además, Feijóo expresó su preocupación por la falta de transparencia y responsabilidad en la gestión gubernamental. No sé si lo recuerdan, pero hoy hace solo 3 semanas el señor Sánchez salía de este hemiciclo y decidió parar el país porque no le gustó. No le gustó que un juez investigara una denuncia contra los negocios de su entorno y que un medio de comunicación lo publicara. Lo dije entonces y a la luz de sus palabras hoy me reafirmo. Señor Sánchez, no se fue de retiro a pensar si merecía la pena ser presidente. Se fue a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y de la Fiscalía Europea están investigando.
huyó de este Congreso para no dar explicaciones y ha decidido volver a él para seguir sin ofrecerlas. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con más en esta edición de Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con el desarrollo de la información. Les comentamos ahora que los líderes de la región del Mar Báltico han reaccionado con cautela ante los reportes de que Rusia podría revisar los límites de sus aguas territoriales en la zona. El ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, calificó esta posible medida como una escalada evidente que requiere una respuesta adecuadamente firme. Los líderes de la región del Mar Báltico han reaccionado con cautela ante los reportes de que Rusia podría revisar los límites de sus aguas territoriales en la zona. El miércoles, el ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, calificó esta posible medida como una escalada evidente que requiere una respuesta adecuadamente firme. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, recordó que Rusia es signataria de una convención de Naciones Unidas que regula cómo se deben realizar estos cambios. En Finlandia, la ministra de Exteriores Elina Valtonen advirtió que si Rusia desafía las fronteras marítimas estaría violando una convención de la ONU, lo que provocaría la oposición mundial. No obstante, Valtonen añadió que probablemente se trate de un acto rutinario y no de una provocación intencionada. Por su parte, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, escribió en la red social X que Moscú no ha contactado a su país sobre este asunto. En Lituania, el ministro de Exteriores Gabrielius Landsbergis, también en X, acusó al Kremlin de intentar sembrar el miedo, la incertidumbre y la duda sobre sus intenciones en el Mar Báltico. Según un reporte del Baltic News Service, Lituania convocó al representante diplomático ruso en el país para pedirle explicaciones detalladas. Esta acción diplomática resalta la seriedad con la que Lituania está abordando la situación. Estos movimientos y declaraciones reflejan la tensión creciente en el régimen del Báltico, donde los países vecinos de Rusia están atentos a cualquier cambio que pueda afectar la estabilidad y la seguridad regional. Y por su parte, el primer ministro británico de Defensa, Grant Shapps, lanzó una acusación contundente contra China, afirmando que el régimen de Xi Jinping está proporcionando o preparándose para proporcionar ayuda letal a Rusia en su invasión contra Ucrania. Esta revelación marca la primera vez que Gran Bretaña señala directamente a China como cómplice en este conflicto. Shapps, durante una conferencia en Londres, aseguró que la inteligencia de defensa estadounidense y británica ha encontrado pruebas irrefutables de que la ayuda letal está fluyendo ahora o fluirá de China a Rusia. Este apoyo incluye tecnología de aviones no tripulados, misiles, imágenes por satélite y máquinas herramienta. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en el 2022, los países occidentales han suministrado miles de millones de dólares en armas y ayuda a Ucrania. En contraste, el comercio entre Rusia y China ha aumentado un 64% según Shapps, lo que subraya una colaboración económica y militar cada vez más estrecha entre ambas naciones. Esta acusación se produce tras la reciente visita de Vladimir Putin a China, donde él y el presidente Xi Jinping prometieron una nueva era de asociación, destacando su oposición común a Estados Unidos y su alineación en temas de seguridad global. Este acercamiento pone de manifiesto una preocupante alianza que podría desestabilizar aún más el equilibrio de poder mundial. Shapps también criticó la falta de respuesta firme de Occidente ante la represión y la agresión de estos países, afirmando que Rusia, China, Irán y Corea del Norte se han envalentonado debido a décadas de timidez occidental.
En su llamado a la acción, insistió en que todos los miembros de la OTAN deben aumentar su gasto en defensa al 2.5% de su PIB, sugiriendo que solo una postura unificada y decidida podrá frenar estas amenazas crecientes. Y en Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, indicó que Rusia lanzó la semana pasada lo que probablemente sea un arma antisatélite en órbita baja terrestre, que ahora se encuentra en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense. Ryder agregó que las evaluaciones indican características que se asemejan a las cargas útiles antisatélite desplegadas anteriormente en el 2019 y 2022. El Pentágono ha evaluado que Rusia lanzó la semana pasada lo que probablemente sea un arma antisatélite en la órbita baja terrestre, que ahora se encuentra en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense, confirmó el martes el portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder. Lo que estoy siguiendo aquí es que el 16 de mayo, como se destacó, Rusia lanzó un satélite en órbita baja terrestre que evaluamos que probablemente sea un arma antisatélite, presumiblemente capaz de atacar otros satélites en órbita baja terrestre, dijo Ryder cuando fue preguntado por ABC News sobre la información que fue hecha pública más temprano el martes por Robert Wood, embajador adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Ryder explicó que la nueva arma fue desplegada en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense y que las evaluaciones indican características que se asemejan a las cargas útiles antisatélite desplegadas anteriormente en 2019 y 2022. Ryder agregó que seguirán monitoreando y que tienen la responsabilidad de estar listos para proteger y defender el dominio espacial y asegurar un apoyo continuo e ininterrumpido a la fuerza conjunta y combinada. Aunque existen requisitos para realizar notificaciones anticipadas de lanzamientos espaciales, Ryder no quiso discutir si Estados Unidos sabía de antemano que el lanzamiento contenía un tipo particular de arma antisatélite. Y en otras noticias, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha convocado a elecciones para el 4 de julio. Ese anuncio ha causado asombro incluso entre sus aliados, considerando la desventaja de 17 puntos que enfrenta el Partido Conservador ante el Partido Laborista, que según el último sondeo del Daily Mail es del 25% frente al 43%. Sunak convocó un gabinete de emergencia para informar a sus ministros sobre esta decisión. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ha convocado a elecciones para el 4 de julio. Este anuncio, hecho en Downing Street, ha causado asombro incluso entre sus aliados, considerando la desventaja de 17 puntos que enfrenta el Partido Conservador ante el Partido Laborista. Según el último sondeo Savannah para Daily Mail, 25% frente a 43%. Sunak convocó a un gabinete de emergencia para informar a sus ministros sobre esta decisión. El secretario de Exteriores David Cameron tuvo que suspender su viaje a Albania para asistir a la reunión. El primer ministro planea disolver el Parlamento la próxima semana, lo que dejará apenas un mes de campaña electoral. Durante su turno semanal de preguntas en Westminster, Sunak había mencionado la posibilidad de convocar elecciones en la segunda mitad del año, pero sin especificar una fecha concreta. La decisión de adelantar las elecciones parece motivada por los recientes datos económicos positivos, como la caída de la inflación al 2.3% y el crecimiento del PIB del 0.6% en el primer trimestre del 2024. Sunak ha aprovechado estos datos favorables para lanzar su desafío electoral a Keir Starmer, líder del Partido Laborista, quien había estado reclamando elecciones inmediatas. La estabilidad económica es la clave para cualquier tipo de éxito, declaró Sunak, destacando la recuperación económica y los esfuerzos del gobierno para salir de la recesión. El primer ministro pidió un voto de confianza a los ciudadanos, subrayando los avances logrados desde que asumió el cargo tras el fallido presupuesto de emergencia de Liz Truss. Es el momento de decidir si queremos seguir construyendo el futuro o volver al punto de partida, afirmó Sunak, refiriéndose a los desafíos de la pandemia y la guerra en Ucrania que han afectado la economía del país. Con esta convocatoria, Sunak busca consolidar su liderazgo y dar un giro a las desventajas actuales del Partido Conservador, apostando a que los recientes logros económicos persuadan a los votantes de darle su apoyo. Damos pase a una pausa comercial, volvemos con lo último en Informe Diario. Café Sombra de Pino,
un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el ciclismo, porque la etapa 17 del Giro de Italia estuvo marcada por los colombianos, debido a la actuación de Daniel Felipe Martínez, Einer Rubio y Nairo Quintana. Pero quien sigue sobresaliendo es Daniel Martínez, que se mantiene en el segundo lugar de la tabla general en el Giro de Italia. Daniel Felipe Martínez defendió con uñas y dientes el segundo lugar en la clasificación general del Giro de Italia. Y dio la sorpresa al atacar los últimos kilómetros en una etapa complicada, pasada por el frío y la lluvia. El pedalista del equipo Bora lanzó el ataque a Geraint Thomas en la recta final de la prueba y se asoció con su compatriota Einer Rubio para arañar el segundo lugar general. Sin embargo, el británico se defendió bien y no sucumbió ante los ataques. Quedan 4 etapas para consolidarse en ese segundo lugar del Giro de Italia, pero Daniel Felipe sabe que el reto más grande será este sábado, con una prueba montañosa en el ascenso al Monte Grappa, que podría ser decisivo para definir el subcampeonato. La tenista colombiana María Camila Osorio perdió 2-0 ante la alemana Laura Siegemund en los octavos de final de la edición 22 del Abierto que se disputa en Rabat, Marruecos, en la categoría WTA 250. Camila Osorio, campeona este año del torneo de Bogotá y de 22 años, no pudo ante la experimentada europea sobre la tierra batida de la pista 1 del club de Cheminots y se dio con dobles tanteadores de 6-4 en 2 horas y 26 minutos. La colombiana, que venía de derrotar a la rusa Elina Avancian, no pudo descifrar el juego de la tenista germana en un partido que fue relativamente parejo. Osorio, a pesar de una lucha constante para sobreponerse a las lesiones, aún logra mantenerse en el top 100 de la WTA. Y tras esta participación, la colombiana se concentrará de lleno en el segundo Grand Slam de la temporada, el Roland Garros, que comienza este domingo. En el primer duelo de los cuartos de final del ATP de Lyon, el argentino Tomás Etcheverry se enfrentó al alemán Dominik Koepfer en un encuentro que prometía ser intenso y reñido. Ambos jugadores venían de partidos difíciles, pero solo uno avanzaría a las semifinales. En un partido que marcó el primer enfrentamiento entre Tomás Etcheverry y Dominik Koepfer, el argentino llegaba como favorito, aunque debía mostrarlo en el juego. El partido comenzó con Tomás Etcheverry enfrentando dificultades con el servicio, mientras Koepfer dominaba y encontraba tiros ganadores con facilidad. Etcheverry mantuvo la ventaja presionando a Koepfer para llevarse el primer set 6-4. Tomás Etcheverry dominó el partido, aunque enfrentó 2 oportunidades de quiebre del alemán. La salvó con éxito, con una nueva rotura en el sexto juego. Etcheverry selló la victoria contundente por 6-1, asegurando así el lugar en las semifinales. Etcheverry se enfrentará a Luciano Dardieri en la siguiente ronda, continuando su impresionante actuación en el torneo y demostrando la capacidad para superar desafíos en la cancha de tierra batida. Y en el fútbol, el Mallorca anunció oficialmente que el estratega mexicano Javier Aguirre no continuará como entrenador del equipo la próxima temporada. Esta decisión fue comunicada tras una reunión mantenida el miércoles por la mañana con Pablo Ortels, el director deportivo del club. La dirección deportiva ha decidido no ofrecer una renovación de contrato a Javier Aguirre, apostando en su lugar por un cambio en el banquillo de cara a la próxima campaña. La noticia fue posteriormente confirmada en las redes sociales del club, marcando el fin de la era Aguirre en el Mallorca. Es que Aguirre llegó al Mallorca en la temporada 2021-2022, donde experimentó una campaña marcada por los altibajos. Aunque el equipo logró mantenerse en la primera división, el máximo logro de Javier Aguirre con el Mallorca fue haber disputado la pasada final en la Copa del Rey que perdió contra el Athletic de Bilbao. Sin embargo, la dirección deportiva ha considerado que un cambio de liderazgo es necesario para avanzar en sus objetivos futuros. Aguirre, conocido por su vasta experiencia y habilidad para gestionar equipos en situaciones complicadas, deja al club con la gratitud de muchos aficionados y jugadores por su dedicación y su esfuerzo.
Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.